Perfecto, pues muchísimas gracias por la entrevista, Luque. Voy a empezar con una pequeña intro que es del podcast y empezamos la entrevista. Bienvenidos a un nuevo episodio de Para Dormir Después Podcast y Paráfrasis Podcast, un show semanal de libros y películas donde cada capítulo platicaremos de aquellas grandes obras y autores que nos apasionan, que nos han hecho quedarnos pegados a la página o a la pantalla para presentarles sus próximas lecturas y donde sin importar la hora hemos preferido desvelarlos y dormir después. Muchísimas gracias por la entrevista, Pau. Luque, ¿qué te ha parecido de momento la film? Muy intenso. Es la segunda vez que vengo y es muy intenso todo el rato, gente por todos los lados, conversaciones, es intenso y divertido. Sí, cada año cambia, es diferente. Siento que este año ha sido un poco más intenso. Es el primer año después de pandemia que lo siento que recobra después de... ¿Ah, sí? Sí. Sí, en años anteriores había estado un poco más apagada, menos presencia de editoriales, pero este año siento que ya volvimos al máximo. Y hablando de tu nuevo libro de Ñu, a lo largo de Ñu nos encontramos con muchas anécdotas o vivencias que parecieran por ratos algo a medio camino entre un ensayo, un diario, pero también una especie de epistolario digital, o algunos momentos podrían pasar por cuentos cortos. ¿En algún momento del proceso de escritura tuvo otro formato o estructura el libro? No en el sentido de que nunca lo pensé de otra manera que no fuera esta, pero simplemente porque había varios fragmentos que había escrito, algunos de ellos tienen como 10 años o algo así escritos, y simplemente no formaban parte de ningún libro, eran cosas que yo tenía escritas y que no formaban parte de ningún libro, ni que yo proyectara que pudieran formar parte de un libro, hasta que en algún momento, no sé identificar muy bien cuál, pues en mi cabeza algo hizo clic y se conjugaron para este libro bastante fragmentario. Pero nunca tuvo... ¿Podrías apoyarte subiéndote un poquito más el micrófono? Es que siento que hay mucho ruido y lo veo aquí como los picos feos de... Perfecto, muchísimas gracias. Quiero decirte que tu libro, a manera no literal, se siente un poco como un libro de autoayuda para quienes estén dispuestos, no la manera de 10 pasos para lograr la felicidad, pero sí de quien esté dispuesto a encontrar en tus historias por ejemplo, me encanta mucho el capítulo del laberinto, el cómo encontrar la salida, en que hay un camino más largo, hay un camino más corto, el no despegar la mano de la pared. Siento que quienes están dispuestos a tomar las cosas y ver lo que, por ejemplo, tú aprendiste ahí, pueden en su perspectiva encontrar también cosas como para tal vez salir de algún bache de depresión, ver las cosas de otra manera. Por ejemplo, también la parte en la que tú hablas de la cena secreta, del lugar secreto con tu amigo, que nunca te dijo dónde y hasta el final cuando te ibas supiste cuáles eran los lugares y que todos eran los lugares de la cena secreta. ¿Cómo te sientes tú al respecto? ¿Te he mencionado algo mismo sobre que se encontraron cosas que tal vez no tienen nada que ver con su vida, pero los ayudaron en ciertos momentos a encontrarse? Creo que sí, es un manual de algo, son como 10 pasos para la infelicidad, en el sentido de que, pues, lo que yo vengo a decir en el libro es que hay que ser un poco escépticos respecto de la idea de solución, ¿no? Y hay que aceptar, no de manera resignada, pero sí hay que aceptar la idea de que no todas las cosas tienen solución y que muchas veces llamamos solución a cosas que simplemente son nuestras fantasías. Y eso es un poco malas noticias y a la vez buenas noticias, ¿no? Son malas noticias porque pues, vivimos bajo el influjo de creer que todas las cosas tienen solución y que solo hay que pensarlas y encontrar la salida justa y no sé qué. Y yo vengo a decir que no, que ese no es el caso, y eso es un poco malas noticias. Pero al mismo tiempo vengo a decir, pues como no se preocupen tanto, no inviertan tanto tiempo en encontrar la solución, porque hay muchas cosas que no las tienen. Y no solo eso, sino que hay muchas cosas que nos planteamos como problemas que probablemente ni siquiera sean problemas, ¿no? Entonces, no sé si hay mucha gente que se ha acercado a mí diciendo tu libro me ha ayudado, pero sí hay gente que se me ha acercado y me ha dicho como tu libro me ha consolado, que no es lo mismo que haber ayudado, pero probablemente es en un sentido mejor y en otro peor. Es un paso. Es un paso para llegar en algún momento, tal vez. Es posible.
En cierto momento se menciona un bar que lleva por nombre Swing Low, que es una canción de Nick Cave de los B-Sides y Rarities. Una anécdota que termina tomando un giro totalmente inesperado pero divertido. ¿Hay alguna otra historia parecida que no haya quedado en el libro final que pudieras compartirnos? Sí, hay una historia que al final no puse en el libro, que es, yo por cuestiones familiares, digamos, me tocó vivir últimamente en Viena, en Austria, y en Viena, en Austria, dio la casualidad que estuve leyendo un libro que me encantó de esta escritora peruana, se llama Gabriela Wiener, que ella vive en España desde hace años, pero es peruana, y tiene su anterior novela que se llama Ahuaco Retrato, que es una novela excepcionalmente buena. Y entonces me estuve preguntando mucho sobre... Es una novela acerca de sus antepasados y que tiene que ver con la herencia de la colonia de los europeos y lo que uno quiere rechazar y lo que uno sabe que no le queda otro remedio que aceptar Entonces es una novela que me hizo pensar mucho sobre la idea del pasado y las confusiones asociadas al pasado en este tránsito entre América y Europa, del cual me siento parte en sentido invertido, y que me hizo pensar en este tipo de cosas. Y entonces un día, caminando por Viena, vi la camioneta de un plomero que se llamaba Gabriel Wiener. Y entonces me pareció muy irónico que normalmente pues, uno pensaría que las personas como Gabriela Wiener, cuyo apellido remite a Viena y a los austríacos, porque sus antepasados eran austríacos aparentemente, pues en mi caso, lo primero que pensé cuando vi aquella furgoneta de un plomero que se llama Gabriel Wiener, lo que pensé es, mira, se llama como la escritora. Y pensé que era una ironía que se invirtiera las referencias, ¿no? En el sentido de que normalmente pues, los europeos piensan, mira, esta escritora latinoamericana tiene el mismo apellido que no sé qué tal europeo. Y me pareció muy lindo que se invirtiera las tornas en este caso y que yo pensaba, mira, este plomero vienés completamente anónimo se llama como escritora peruana muy buena que me gusta mucho. Y eso en algún momento formó parte del libro y finalmente no terminó ahí porque sentía como que no encajaba bien en la dialéctica de problema-solución y como que desentonaba con el libro, pero lo tengo escrito y espero recuperarlo en algún momento para alguna otra cosa. Y hablando de esto de que mencionas de cuando normalmente es al revés, de que estando, por ejemplo, en Latinoamérica los europeos hacen referencias a tal vez de allá, ya tu experiencia viviendo en México, ¿qué opinas de digamos, entre comillas, sesgo o que pudieran no llegar muchísimas obras literarias? Por ejemplo, aunque tenemos, por ejemplo, aquí la FIL Guadalajara, que es la feria del libro más importante en español, muchos lectores sentimos que no nos llegan todos los libros porque la industria editorial en español está precisamente en España y muchas veces no se piensa no sé si por cuestiones de que tal vez no hay tanta difusión literaria acá, temas económicos, no nos llegan muchísimas obras. Tenemos que recurrir a Amazon, Mercado Libre o plataformas que nos cuestan un ojo de la cara para poder acceder a esos libros. ¿Pero quieres decir que no les llegan obras de españoles o de...? En general, por ejemplo, un caso, hay muchos editoriales que compran derechos universales en español, pero que las editoriales solamente se encuentran en España. Entonces, algunas editoriales como Océano tienen que recurrir a distribuirlas aquí, pero hay muchas obras que no salen de España por temas de derechos y pues esas editoriales no tienen como difusión fuera de. Entonces, sentimos que a veces nos perdemos de mucha literatura. No sé, ¿qué opinas de eso? Si has tenido alguna anécdota en base a eso aquí, si te ha ocurrido. Bueno, aparte de que por mi nombre mucha gente cree que soy una escritora latinoamericana, la verdad que no conozco muy bien los intríngulis, digamos, de la industria literaria. No sé, aparte de expresar un deseo, no tengo mucho que decir, ¿no? En el sentido de que pues, a mí me gustaría que
hubiera más apertura de miras desde España y desde Europa en general respecto de Latinoamérica y para mí ha sido, pues diría casi salvador, ¿no? Entrar en contacto con mucha literatura latinoamericana me ha liberado mentalmente de un montón de, no sé si no eran prejuicios, pero sí como ideas heredadas del lugar donde uno ha crecido y donde se ha formado, singularmente con el ensayo, ¿no? Para mí el ensayo latinoamericano tiene una riqueza, una libertad y una pues, mirada hacia el mundo que para mí ha sido completamente liberadora, ¿no? Como despojada completamente de constreñimientos, de géneros, de fronteras. El ensayo en Latinoamérica es, o sea, absolutamente maravillosa y que yo creo que tendría que ser obligatoria la lectura de ensayo de autores y autoras latinoamericanos en todo el mundo, porque realmente pues, está desprovista de un montón de ideas. Yo creo que no sé cómo calificar de otra manera que no sea pues prejuicios, ¿no? A la una tengo contigo. Sí, pues, sí. ¿De quién, perdón? Sí, no, ya sé. Ya vamos a terminar, Relacionado a esto que me mencionas de los ensayos y estas anécdotas en las que te menciono lo de tu experiencia viviendo en México, te quería preguntar, comentar. Al leer tu libro, algo que me pareció muy enriquecedor y que disfruté muchísimo es que se suena mal, pero muchos lectores latinos o mexicanos, de repente, cuando hay traducciones que son hechas en literales españolas, abusan demasiado de los regionalismos españoles. Y leer un libro de un español que no tiene palabras tan, digamos, coloquiales regionales de España, que se siente de manera muy universal, a pesar de que hay frases o partes en italiano, en catalán, y si hay frases que pues, se hablan muy pues, son anécdotas que sucedieron en España y de repente en México, se siente una riqueza y se siente una fluidez muy distinta que yo no he leído muy seguido en escritores españoles. ¿Cómo te sientes respecto a si sientes que ha cambiado tu manera de hablar o de expresarte al tener un acercamiento con la cultura mexicana? Sí, obvio, mi acento, mi fonética, mi argot ha cambiado después de 10 años viviendo en México. Pero no, o sea, según yo, lo raro sería lo contrario, ¿no? Que yo me hubiera mantenido completamente impermeable a los sonidos y a las palabras y a las expresiones después de 10 años de vivir en México, ¿no? Me siento bien, yo no creo, nunca creí, digamos, en la idea de fronteras rígidas ni en nada así, a pesar de que pues nunca lo podía llevar a la práctica, ¿no? Pero sí creo que pues como que uno está hecho de pedazos y de fragmentos, a veces de los antepasados, pues por ejemplo mi padre es andaluz y si uno conoce un poco la historia de Andalucía, sabe que Andalucía es el producto de un mosaico de culturas, judíos, gitanos, árabes, católicos, en un tránsito constante entre el norte de África y el sur de Europa y como que no tiene ningún sentido concebir la propia identidad como algo monolítico y unívoco, ¿no? Y en este sentido siento que al venir a vivir a México y tener hijos mexicanos y haber incorporado pues acentos, palabras, expresiones, simplemente he dado como continuidad a algo que ya estaba ahí, ¿no? Y esto, que para mí es bastante obvio, es cierto que hay como muchas, singularmente ahora en Europa y también en Estados Unidos, hay como ciertas reticencias, ¿no? A la idea de la mezcla y de lo heterogéneo y del mosaico, y hay como una especie de fantasía para mí completamente atroz que consiste en pensar que tenemos una identidad monolítica, que siempre la tuvimos, ¿no? Cuando probablemente la condición humana es
intrínsecamente nómada, ¿no? Y yo me siento como muy cómodo siendo un bastardo. Pero ya, por último, hay un momento que me pareció muy divertido e interesante en el cual cuentas que le pediste su opinión a Jazmina Barrera en versiones tempranas de Ñu y posteriormente continúas con una ida al bosque de Chapultepec donde Alejandro Zambra... Se me bloqueó esto. Donde Alejandro Zambra menciona algo sobre los rituales secretos y apareamiento de los Ñu y no puede más que soltar la carcajada de imaginarme la dinámica entre ustedes tras un domingo por la tarde en cuanto a un proceso creativo. ¿Cómo es tu relación con Jazmina y Alejandro al momento de rebotar ideas y retroalimentación sobre proyectos en proceso? Pues es muy de sobremesa, ¿no? O sea, no es que nos reunimos expresamente para este tipo de cosas ni nada, pero pues conversaciones informales, con un café o una cerveza, pues salen conversaciones, pero no tenemos ninguna conspiración juntos en ese sentido. Es todo muy pues, natural y social. No tenemos... Somos amigos y hablamos de las cosas que nos pasan y entre las cosas que nos pasan pues está lo que escribes, lo que lees y las cosas que te van ocurriendo. Pero no hay como así un proyecto expreso en ese sentido. Pues sé que estás muy ocupado y que tienes más entrevistas. Muchísimas gracias por ofrecernos este espacio y esperamos que escuches el podcast y poder verte pronto de nuevo aquí. Muchas gracias.